Entonces, en la clase de hoy vamos a ver un nuevo concepto que son las cónicas. ¿A qué se refiere con cónica? Con lo último que hemos visto hasta ahora en la clase fueron los sistemas de ecuación. Y habíamos hablado que un sistema de ecuación se componía de dos ecuaciones donde convivía más de una variable. Puede ser xy, 3x menos 2y igual 8. Entonces, en cada ecuación había más de una variable y se llamaba sistema porque había más de una ecuación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que uno podría simplemente trabajar con una ecuación y podría describir ciertos objetos, que son las cónicas o ciertas figuras. Entonces son ecuaciones que tienen más de una variable. En este caso son simplemente dos, x o y. Pero estas ecuaciones las podemos describir de la forma como de polinomio. En el caso más sencillo, a lo que voy es que podemos escribirla como una constante, a, x cuadrado, bx más c, es la que habíamos visto de la ecuación cuadrática, pero ahora como son dos variables, podríamos agregar el concepto de ci cuadrado más di más e. Entonces ahí tenemos la ecuación general para todas las cónicas. Las cónicas son lugares geométricos. Son cuatro las que vamos a ver y son figuras como que le hemos usado siempre, pero nunca lo hemos detallado de saber realmente la ecuación que conlleva. La primera cónica es la circunferencia. La circunferencia se dibuja en un plano, eso quiere decir que lo puedo dibujar en esta hoja que estoy dibujando yo ahora, y es un conjunto de puntos. Por ejemplo, cada uno de estos puntitos se junta con otro y va formando esta figura que reconocemos que es una circunferencia. Pero todos estos puntos tienen algo en común, y es lo que lo hace especial. Que la distancia que hay desde cualquier punto, vamos a poner un puntito azul, o un puntito rojo, o un puntito café, que pertenecen a la circunferencia, todas tienen exactamente la misma distancia al centro, que es R. Entonces, la circunferencia es un lugar geométrico. ¿Por qué se llama lugar geométrico? Porque es un dibujo. Y ese dibujo que se forma tiene una particularidad. Se vamos a poner acá. Es un lugar geométrico de los puntos de un plano. Porque cada uno de estos son un punto que estén en un plano, pero este punto no puede ser una circunferencia, pero de todos los puntos que pertenecen a la circunferencia, tienen que tener algo en especial. Y que son equidistantes. ¿Qué significa equidistante? Que son iguales a un punto en el centro. Entonces, el lugar geométrico de los puntos de un plano que equidistan o son equidistantes, y esto significa voy a escribirlo bien. Equidistan es que son iguales, que la distancia de todos los puntos, sea S, 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 son equidistan a un punto en común, que es el centro. Equidistan a un punto común llamado centro. Entonces yo para hacer una circunferencia necesito un centro. Yo digo, ya voy a hacer una circunferencia de radio 5. Entonces todos los puntos que estén a 5 de distancia van a empezar a formar una circunferencia. A ver. Puede haber un punto que esté a otra distancia.
ese punto no va a pertenecer a esa figura, no va a formar la circunferencia. Entonces solamente estos puntos que están acá, que los voy a poner con café, son los que pertenecen a la circunferencia. Cualquier punto que esté fuera no va a pertenecer y no va a formar eso que nosotros hablamos como circunferencia. ¿Ya? Entonces, la circunferencia es la primera de las cónicas que vamos a conocer. Y la representación que tiene esa figura que nosotros ya entendemos que es como circular, como una pelota. Ahora, la ecuación que tiene esta circunferencia va a depender primero de dónde está dibujada. Para eso necesitamos el sistema de referencia. Cuando decimos dónde va a estar situada, necesitamos saber el origen. La primera circunferencia que podríamos hacer es la con el radio en el punto 0, 0. Entonces, nosotros tenemos que encontrar los puntos, así con solamente la idea del concepto de circunferencia. Son cualquier punto con coordenada x, y, porque este es el x, este es el valor de y, como ya habíamos visto anteriormente, que tiene que cumplir que la distancia que hay desde ese punto al centro de la circunferencia tiene que ser el mismo. Vamos a llamarlo R. Entonces, fíjense, si yo hago un zoom acá, forma un triángulo. Ese triángulo ya lo conozco, es un triángulo rectángulo. Entonces tengo un triángulo rectángulo que yo conozco cuánto vale esto, que es X, y yo sé cuánto vale esto, que es Y, porque esta es la coordenada X, Y, esto era el valor de X y este es el valor de Y, y yo quiero conocer R. Entonces puedo aplicar Pitágoras. X cuadrado más Y cuadrado es igual a R cuadrado. Y esta es la ecuación de la circunferencia. La ecuación de la circunferencia cuando está en el centro, cuando su centro está en el origen, cuando está en el punto 0, 0, se escribe de esta forma. Entonces, cuando nosotros hablamos de la ecuación general para todas las cónicas, que son estas de acá, esta va a dar 0, esa va a dar 0 y esa va a dar 0. Y el A y el C van a valer 1. Para que me dé exactamente la ecuación. En este caso yo me equivoco acá, el E no va a dar 0 porque es el radio. Entonces aquí tenemos la ecuación de la circunferencia. Entonces, la ecuación de la circunferencia de la circunferencia está descrita en el origen de esta forma. Ahora, ¿qué pasa si no está en el origen? Imaginemos que la circunferencia está, este es el centro de la circunferencia y acá está la circunferencia. Entonces el centro ya no está en el punto 0, 0, vamos a sacarlo afuera, sino que puede estar en otro punto. Imaginemos en el AB, en el punto AB. Entonces, cuando ahora queremos escribir la ecuación de la circunferencia desplazada, la ecuación va a ser la siguiente. Vamos a explicar el por qué. El centro ya no está en el 0, 0. Hay una cierta distancia entre el 0, 0 y el centro de la circunferencia. Yo esa distancia la puedo saber en X. En X se desplazó una cierta distancia que es A. Entonces, el origen menos A me tiene que dar 0. Por eso escribe X menos A. Y lo que se desplazó en el eje Y, que sería B, sería el Y menos B. Ahora, ¿qué es lo que tiene diferente esta ecuación con esta ecuación? Que primero,
que la circunferencia, de nuevo, vuelvo a explicar, en este caso, en el caso 1, simplemente refleja cuando la ecuación está en el origen, mientras que la segunda ecuación refleja cuando la circunferencia está fuera del origen. En dificultad es que la primera ya está descompuesta, está separada la variable x con la variable y los números, recuerden que el radio es un número, mientras que la segunda ecuación no está despejada. Yo la tengo que despejar, tengo que dejar todo en función de la forma ax cuadrado más bx más ci cuadrado más di más c. La primera ya está despejada. Tengo el x, tengo el y tengo el e. Pero en la segunda ecuación las tengo que resolver ese cuadrado. Para eso, vamos a considerar un ejemplo. ¿Ya? Imaginemos que queremos encontrar una circunferencia. Vamos a hacer un ejemplo. Imaginemos que queremos encontrar una circunferencia que su centro, que el centro de la circunferencia, está en el punto 2,5 y su radio es 7. Entonces, si yo dibujo, acá está el punto 2, acá está el punto 5 y voy a hacer una circunferencia. Voy a hacer de nuevo porque es muy grande el dibujo. Voy a poner acá 1, 2, 3, 4, 5. Acá está el 5, acá está el 2. ¿Por qué lo hice más chico? Porque el radio es 7. Entonces, para que fuese real, el radio tiene que valer por lo menos lo mismo que en el dibujo, 7 puntos. Ahí está el dibujo. Me dicen, yo dije, quiero dibujar una circunferencia de centro 2,5 y de radio 7. Entonces ahí está el centro en el 2,5 y su radio en el dibujo aproximadamente vale 7. Pero nosotros queremos encontrar la ecuación ahora. Imaginemos que queremos encontrar la ecuación. Entonces, la ecuación se escribía así, ¿se recuerdan? ¿Por qué menos? Porque tenían que restarse, que es la distancia entre los dos puntos. Y menos b igual a radio cuadrado. Entonces, el x lo dejo igual. El a era lo referente al valor en x del centro, que vale 2. El y es referente al eje y, que vale 5. El menos se pone igual y se pone 5. Y el radio vale 7. Y al cuadrado me da 49. Entonces, ahí tengo la ecuación, pero la tengo que resolver para dejarla de la forma expresada. Lo voy a escribir acá abajo. X menos 2 al cuadrado y menos 5 al cuadrado igual a 49. Y empiezo. El primero me va a quedar un x cuadrado menos 4x más 4. Resolver la cuadrática. Más resolver esta cuadrática. Sería y cuadrado menos 10y más 25. Y el 49. Y ahora el x cuadrado está solo, no hay ninguno más. Tengo el 4x que está solo, no hay ninguno más. Tengo el y cuadrado que está solo. Tengo el 10y que está solo. Y ahora los números. 4, 25 me da 29. Menos 49, porque pasa por el otro lado negativo. Entonces la ecuación final de la circunferencia exacta. Esa es la ecuación de la circunferencia. Entonces, si se dan cuenta, aplicamos el concepto que habíamos hablado recién. Tenemos el centro,
encontramos el centro, el valor del centro, que era este punto verde, el 2,5, y desde ese punto dibujamos un radio 7 y hacemos una circunferencia desde ese punto. Para encontrar la ecuación, tuvimos que escribir su forma general y reemplazar los valores, donde el A va a ser la variable, vamos a borrar acá el color, el valor del centro en el eje de X, y el B va a ser el valor en el eje Y del centro. Y el R, ese R que está ahí, es simplemente el valor del radio. Reemplazamos y empezamos a desarrollar la ecuación. Y podemos tener la ecuación para esta circunferencia. Ahora, si uno se da cuenta, puede hacer al revés. ¿A qué voy? Que yo te doy la ecuación ahora y quiero que me dibujes la circunferencia. Para eso, imaginemos este ejemplo que está acá, voy a hacer la ecuación de la circunferencia que les voy a dar va a ser la siguiente. Esta es la ecuación. Y yo quiero que me calculen el centro y el radio, y que la dibuje. Entonces, nosotros queremos que llegar de eso, llegar a esta forma. Entonces, tenemos que dejar todo lo que acompaña a x, que sería este x cuadrado y ese x junto, todo lo que acompaña al x junto, y el resto es el número. Para eso, entonces, fijamos, 2x cuadrado más 3x. Ahí está lo que acompaña al x. Más todo lo que acompaña al y, o los factores de y cuadrado. ¿Qué sería eso? Y el último ahí, el menos 5. Es reordenar. Fue cambiar este valor, cambiarlo del orden. Ahora, primero, nosotros sabemos que nunca hemos trabajado con ese cuando acompaña el 2, entonces lo podemos hacer un factor común, un 2. Y decir, ya, como no hay un 2 en ese caso, o podríamos dividir todo por 2. Dividamos toda la ecuación por 2, o factor común 2. Me quedaría x cuadrado más 3x dividido en 2 más y cuadrado para que todo me quede con estos factores que yo pueda resolver la cuadrática al revés para poder encontrar el binomio. 5y cuadrado menos 5 medios. Ahora, nosotros cuando teníamos la ecuación x más a al cuadrado, nosotros sabíamos que era x cuadrado más 2 veces ax más a cuadrado. Fíjense que tenemos el x cuadrado y tenemos este factor. La pregunta es, ¿cuánto tenemos que agregar acá? ¿Cuánto tenemos que agregar acá para formar este cuadrado? Entonces, si yo le agrego este término, fíjense, si yo le agrego este término, se lo estoy agregando, lo hice aparecer mágicamente. Si yo hago agregar ese término, yo puedo convertir todo esto en un solo factor. Me va a quedar un x más un 3/4 al cuadrado. Porque el primero está al cuadrado, después sería la multiplicación de los dos
por 2 y este término al cuadrado. Entonces ese es el número que me faltaba agregar, pero como lo agregué de la nada, tengo que agregar su opuesto, el menos. ¿Por qué? Porque esto es el 0 que habíamos dicho, da 0, no afecta a la ecuación. Entonces lo que hice es agregar acá un 0. ¿Para qué? Para formar todo esto en un solo binomio. Más, y tenemos que hacer exactamente lo mismo con el i. Entonces, me va a quedar un i cuadrado más 5i medios más, y tengo que hacer aparecer un término. Va a ser 5 partido en 4 al cuadrado. ¿Por qué? Para que se den cuenta de algo, cuando voy a volver a escribir esta ecuación, o un n, para que no se equivoquen, un n, era simplemente x cuadrado más 2 veces xn más n cuadrado. Entonces, como se multiplica por 2, por eso este 2 se convierte en un cuarto. Porque si hago aparecer un 2 arriba, tengo que hacer aparecer un 2 abajo. Y se eleva al cuadrado porque el último término es n cuadrado. Entonces, tenemos ese término. Pero como agregamos ese número, tenemos que poner el opuesto para que siga dando 0. Y el último término que nos falta es el 5 medio. El 5 medio que está acá. Este 5 medio. Y todo eso me da 0. Entonces, más, ahí está el más. Oh, ¿qué apreté? No sé. Ya ahí. Entonces, como tenemos esa ecuación, de nuevo, resumiendo, estamos que ya vamos a... Tenemos la ecuación, yo le estoy dando ahora esta ecuación, que está acá. El primer paso es dejar todo lo que acompaña con X y todo lo que acompaña con Y. Después, nos damos cuenta que tenemos que hacer aparecer un término. Ese término es para poder formar el cuadrado. Pero como hicimos aparecer ese término, tenemos que hacer es generar su opuesto. Entonces, todo este x cuadrado más 3x medios, más el término que agregamos, menos el término que agregamos, más y cuadrado, 5y medios, más un término que necesitamos, menos el mismo término, menos 5 medios. Y ahora podemos decir que todo esto que está acá, es igual a x más 3 cuartos al cuadrado. ¿Por qué? Fíjense, si lo resuelvo, lo voy a volver a hacer, me queda un x cuadrado más 2 veces el 3 cuartos, que me daría 3 medios x, más 3 cuartos al cuadrado. Y esto es lo que puse acá en el cuadrado, pero está ordenado. Por eso, en la primera prueba, habíamos aprendido a cómo factorizar los términos, o generar los términos, el cuadrado binomio. Menos ese 3 cuartos que está ahí solo, este que está acá. Más el i, pero ahora va a ser más 5 cuartos elevado al cuadrado, que sería todo esto. Menos 5 cuartos al cuadrado, menos 5 medios. Puedo ordenar un poco y me quedaría x más 3 cuartos al cuadrado más, voy a dejar el término del i primero, y menos
todo el resto, que sería el 3/4 menos 5/4 menos 5/2. Y me quedaría la ecuación de la circunferencia. Este procedimiento es más difícil porque es como al revés, no es tan intuitivo. Voy a dejar al otro lado todo positivo. Entonces me queda el 5/2 más el 3/4 más 5/4. Voy a resolver 5/2 más 9/16 más 25 partido 16. Podría ser 5/8, 40 más 9 más 25 partido 16. Y eso me estaría dando 65, 74. 74 partido 16. 16 más 16, 32, entonces me queda 4. Que 32 por 2, 74. Entonces la ecuación final es esa. Y si yo la quiero dibujar, me da 3/4, pero recuerden que era con negativo y acá es positivo. Entonces, menos 3/4. Vieron que acá está el menos 3/4 en X y lo mismo en Y. Como era menos, pero está con más, eso quiere decir que el Y va a ser negativo. Va a estar por acá. Menos 5/4. Y en ese punto hago una circunferencia de radio 2. ¿Por qué radio 2? 16 por 4. Sí, disculpa. Sí. 16 por 4, 74, 64, 62, no puedo hacer nada. Queda ahí. Ah, pero no, sí, queda ahí. Entonces me queda 74 partido 16. El radio, disculpen, el radio no va a ser 74 partido en 16, que es el número total, porque este es un R cuadrado. Es la raíz de ese número. Yo pensé que estaba haciendo el cálculo mental. Es 74 partido en 16. Podría escribirlo como 4 al cuadrado, pero el 74 no se me viene a la cabeza qué número al cuadrado me genera 74. 7 por 7, 49, 8 por 74, 9. No. Entonces hay que aplicar raíz simplemente para encontrar el radio. Recuerden que en la ecuación, voy a dejarla acá arriba, que está acá, es R cuadrado. Entonces este número, que esta es la solución final, 74 partido en 16, no es R, es R cuadrado. Entonces tienen que aplicarle la raíz para calcular el radio. Y ahí está. Entonces, son las dos formas. Una forma es que yo les doy el centro y el radio y me escriben la ecuación. Y la otra forma es que yo les doy la ecuación y ustedes encuentran el centro y el radio. Entonces el centro de esta circunferencia, para terminar, sería el menos 3/4 menos 5/4. Y el radio sería raíz de 74 partido en 16. Y ahí está. Podríamos también simplificar, 74 y 16 son pares. Entonces podríamos 37 partido en 8. A lo más eso. 37 partido en 8. En raíz. Y ahí está la solución. Entonces esto es la circunferencia. La circunferencia, ¿por qué se le llama cónica? Y esto es lo que voy a explicar ahora. Que si nosotros dibujamos, fíjense, de aquí viene la palabra cónica. Si yo dibujo un cono en 3 dimensiones y hago su proyección en el punto, quiere decir que genero otro cono.
yo puedo hacer que se intersecte con un plano como con una hoja. Ejemplo, con ese plano, la intersección, que lo voy a poner con otro color, azul, la unión del papel con el conito, me forma una circunferencia. Esa es la primera cónica, la circunferencia. Ahora, si yo el plano, al papel este, lo dibujo chueco, así, como en diagonal, voy a formar la siguiente cónica, que es la que vamos a ver a continuación, que es la elipse. Esa sería la elipse. Para la clase de mañana vamos a ver la parábola, que sería cuando el papel, el plano, corta de la siguiente forma. Y el trocito que se forma sería una parábola. Ahí. Y la hipérbola, que sería cuando el plano corta acá y se forma una parábola acá y una parábola hacia abajo. Una figura así. Esas son las 4 cónicas que vamos a ver en este curso, no hay más. La primera cónica ya la terminamos, que es la circunferencia. Voy a dibujar así. Cuando se forma el plano, la hoja corta así. Se forma justo un plano. Si ustedes cortan el círculo, la tapa de la cónica es una circunferencia. La siguiente es cuando el papel corta un poco en diagonal, pero sigue cortando entero la cónica y se forma una elipse, con una circunferencia más achatada. La otra cónica es cuando está en diagonal, sigue estando en diagonal, pero no se termina la figura completa, queda cortada. Y es lo que conocemos como parábola, que ya lo habíamos visto anteriormente, pero hay que retomarlo un poco. Y la última, la hipérbola, que son dos parábolas juntas. O puede ser así. Y esas son las 4 cónicas. Entonces terminamos la primera, que es la circunferencia. Vimos su ecuación. La ecuación de la circunferencia, voy a cambiar el color, es de la forma x más x menos, porque si se lo acordamos del signo, al cuadrado más y menos b al cuadrado igual a r cuadrado. Y nos dimos cuenta que cuando despejamos esa ecuación, teníamos los términos x cuadrado, también los x, los y cuadrado y el número. Algún número, un e, pongamos. Entonces, b, c, d, e. Lo podríamos tener ahí. Y ahora hay que ver el resto, la elipse. Entonces, para ahora la elipse, primero hay que de nuevo definir qué es la elipse, cómo se forma. Elipse. La elipse es el lugar geométrico, que es la figura, esta figura media rara que es como una circunferencia pero aplastada en un extremo. Puede ser así o puede ser así. Oh, okay. Puede ser horizontal, no me quedo bien, o puede ser vertical. De las dos formas puede ser una elipse. Lo especial es que, ¿cómo se forma una elipse? Para eso, si ustedes quieren después jugar en su casa, pueden pescar un pedazo de cuerda y con ese pedazo de cuerda
lo fijan en un punto en la mesa o en una hoja, y el otro punto, voy a poner acá el peso de cuerda, también lo fija. Que los dos puntos estén a una cierta distancia. Y ustedes con un lápiz, con la punta de un lápiz, estiran la cuerda. Los puntos van a estar fijos. Entonces cuando yo estire la cuerda, me va a quedar esto. Tengo los dos puntos ahí y la cuerda me va a quedar ahí. Y ahí está el punto del lápiz. Y ustedes empiezan a mover el lápiz, pero que la cuerda quede tirante, sin soltar la cuerda y que los puntos queden fijos. Y la figura que se va a formar va a ser una elipse. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Es la definición de la elipse. La definición de una elipse, por definición, voy a escribir. La elipse es el lugar geométrico, un dibujo, eso se refiere con el lugar geométrico, de todos los puntos de un plano. Ya dijimos que todos estos van a formar la elipse, estos puntos que cumplen eso, de todos los puntos del plano, que es la hoja donde dibujo la elipse, tales que la suma de esta distancia más esta distancia va a ser la misma, porque es la misma cuerda, la cuerda no se cortó. Entonces, este pedazo más ese pedazo me da el largo de la cuerda. Y siempre va a ser la misma. Para todos los puntos va a valer exactamente el mismo pedazo, el mismo largo. Va a ser la misma cuerda. Entonces, para cada punto de la elipse, la distancia entre esos dos puntos va a ser la misma, la suma. Por eso, la elipse es el lugar geométrico de todos los puntos del plano, tales que la suma de las distancias, porque son dos, a dos puntos fijos, es constante. Entonces, tengo dos puntos fijos y yo junto los dos con una cuerda. Esa distancia de 1 más de 2 puede cambiar. En este punto puede que sea de esa forma. Pero la suma de los dos sigue siendo la misma cuerda. Entonces, si yo empiezo a formar esta figura y a juntar los puntos los extremos, lo que me voy a dar cuenta es que voy formando una elipse. Así mejor hecha. Donde cada uno de estos puntos tiene exactamente la misma distancia. Esos puntos fijos tienen un nombre muy especial. Como nosotros decíamos, el centro de la circunferencia. Aquí no podemos decir el centro porque son dos, no es uno solo. A estos puntos se llaman focos. Los focos de una elipse son los puntos que son fijos. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros dibujamos la elipse, sea horizontal, no sería sean horizontales, va a tener sus dos focos ahí. O sea vertical la elipse, va a tener sus dos focos por acá. Y ahora tenemos que saber eso, cómo calcular dónde están los focos o cómo calcular la ecuación de la elipse. Ahora, la elipse, como tiene una forma un poco más rara, lo voy a dibujar bien grande, así. Oh, ahí. Imaginemos esta elipse que está aquí y tiene sus dos focos en estos puntos, ya sabemos que se llaman focos, y que cumplen que la suma de los dos, la distancia de esos dos focos es constante.
Vamos a denotar ciertos nombres para que entendamos un poco cómo es la elipse. Primero, van a haber dos ejes. Va a haber un eje acá en el centro y un eje hacia acá. Y uno va a ser mayor que otro, se ve a simple vista. En el eje Y, imaginemos que es el eje más corto, en este caso, y en el eje X es más largo. Por eso se llama una elipse horizontal, porque en el horizonte es mayor. Como el nombre ya le pusimos, se llaman ejes. Eje mayor y el eje menor de la elipse. Y cumplen una cierta propiedad. Vamos a llamar a este eje B. Vamos a poner una B. Eso quiere decir que B mide esto, desde aquí hasta acá. Y a este eje lo vamos a llamar A, que es toda esta distancia, desde el centro de la elipse, que tiene un centro, hacia allá. Ahora, si yo tomo esa distancia A, pero la dibujo desde este punto hacia acá, eso quiere decir que mide exactamente lo mismo, mide A, el punto donde choca es donde está el foco. El foco realmente en el dibujo no estaba ahí, estaba acá. Y ahí va a estar el foco. Entonces voy a borrar acá. Lo voy a hacer al otro lado también, porque son simétricos. Eso quiere decir que si vuelvo a dibujar el punto acá, y digo esto es A, el foco no está ahí, estaba mal dibujado. El foco sí o sí va a estar en ese punto. ¿Y qué es A? A es lo que medía desde acá hasta acá, o desde ahí hasta ahí. Uno piensa que no, pero por dibujo, si uno hace perfectamente elipse, va a dar. Y eso va a ser el eje mayor. Y como tengo el eje mayor y el eje menor, vamos a denotar esto como una C, la última letra que lo faltaba. Y tenemos el triángulo de Pitágoras. Y podemos calcular que C cuadrado más B cuadrado es igual a A cuadrado. Fíjense que aquí no es como la que nosotros conocíamos como A cuadrado más B cuadrado igual C cuadrado. Porque la hipotenusa es A, la hipotenusa, no es C. Y por eso, en la ecuación de la elipse, aparece como esta forma, como b cuadrado menos a cuadrado igual c cuadrado, o a cuadrado, como otra forma, a cuadrado menos b cuadrado igual a c cuadrado, que es la ecuación para encontrar los valores de la elipse, los valores de a, b y c. Y es para poder encontrar la relación, esa es una ecuación de elipse. Y la ecuación general, ya sabemos como la ecuación x cuadrado y cuadrado para una elipse, se escribe de la siguiente forma. Si está en el centro, va a ser x cuadrado partido en a cuadrado más y cuadrado partido en b cuadrado igual a 1. Esa es para la elipse que está centrada en el origen. ¿Qué es ese A? Es este, el eje mayor. ¿Qué es ese B? Ese es el eje menor. Como yo lo dibujé horizontalmente, el eje menor está en el eje Y, por eso divide el menor número divide al Y, mientras que el mayor número entre el A y el B divide al X. Eso me va a dar una elipse centrada en el origen. Si yo conozco el A y conozco el B, puedo calcular C con la ecuación que está acá. Y puedo encontrar los focos. ¿Cuánto hay la distancia desde aquí hasta acá, que es C, y de aquí a acá, que es menos C? Y la puedo dibujar. Por eso teníamos que saber esta ecuación que está acá. Y hay sumamente cuidado que no la confundan con la de Pitágoras, porque Pitágoras mucha gente se la sabe de memoria y dice a cuadrado más b cuadrado igual c cuadrado. Es un Pitágoras, pero la es la hipotenusa, el a.
Si no está centrada, si la elipse no está en el origen, sino que está fuera del origen, el centro, tenemos que hacer exactamente lo mismo que habíamos hecho anteriormente. En vez de un X menos, ahora no podemos usar A, porque ya está usado. Vamos a decir H, partido en A cuadrado, más un Y menos K, no podemos usar B porque ya está ocupado, igual a 1. ¿Qué es H y qué es K? El H va a ser el valor de aquí a acá. Y el K va a ser el valor de que se desplazó, igual que en la circunferencia cuando desplazamos la circunferencia. Entonces imaginemos que queremos calcular una elipse. Y yo les doy la ecuación. Imaginemos, vamos a inventar una. X más 2 al cuadrado partido en 4 más y menos 1 elevado al cuadrado partido en 9 igual 1. Yo le digo, escríbame, dibújeme la elipse. Entonces, primero el centro está en el punto menos 2, 1. Recuerden por el signo del menos. Entonces, yo dibujo el menos 2, 1. Entonces, el menos 2 está por acá y el 1 está por acá. Ahí está el centro de la elipse. Ahora, tiene los dos ejes. Tiene el valor del A y tengo el valor del B. Pero, ¿cuál es mayor? En este caso el 9 es mayor, el 9 es mayor que 4. Entonces, en este eje, en el eje Y, porque está en el eje Y, el 9 va a estar en este valor. Pero recuerden que la ecuación dice que es un B cuadrado. Entonces el B, ¿cuánto va a valer? No vale 9, vale 3. 1, 2, 3. Desde este punto, si yo digo 1, 2, 3, acá hay una distancia de 3 en el B y para acá va a haber menos 3. En el A va a ser 1, 2, 2 y para acá 2. Y ahí va a estar la elipse. El eje mayor, en este caso, es en este eje, en el eje Y, porque vale 3. Y el eje menor, que vale 2, está hacia acá. Y ahí tenemos la elipse. Podemos encontrar los focos. Para encontrar los focos tenemos que recordar que a cuadrado menos b cuadrado es igual a c cuadrado. Pero hay que tener cuidado, porque ahora el b es mayor. Entonces el orden es el mayor b cuadrado, porque tenemos que formar el triangulito, ¿no? Imaginarse, voy a dibujar la elipse acá para que se imaginen el triángulo al que voy. Tengo ese, tengo el más largo y quiero saber C. Ese era C, en este caso esto es A, que es 2, y esto es B, que es 3. Entonces por Pitágoras me va a quedar que A cuadrado más C cuadrado es igual a B cuadrado. Entonces, el A cuadrado vale 4, el C no lo conozco, y el B vale 9. Entonces el C cuadrado va a ser 9 menos 4, que es 5, raíz de 5. Entonces la distancia C es desde el centro hacia arriba, una distancia de raíz de 5. Entonces si el centro era menos 2, 1, los focos en el eje Y se mueven solamente en el eje Y. El foco 1 va a seguir teniendo el mismo X, pero el Y va a ser 1 más raíz de 5. Y el foco 2 va a ser menos 2,
1 menos raíz de 5. Porque tengo que restarle el valor de C en el eje Y. Por eso solamente en el eje Y. Si la ecuación fuese distinta, vamos a hacer otra ecuación. Imaginamos que x más 2, pero vamos a hacer que este sea mayor. Ahora el x. Entonces, si ahora nosotros hacemos que S sea el mayor, va a hacer que la elipse sea de esta forma, donde la distancia, que en este caso está 3 al cuadrado, sería ese valor de acá, y este valor va a ser el que está acá. 2. Y nosotros podemos calcular el valor de C. Entonces, con esto ya vemos las dos cónicas que empezamos a ver hoy día, tanto la elipse como la circunferencia. Si nosotros resolvemos, para terminar esta ecuación, y empezamos a multiplicar, podemos juntar los términos. Ahora es simplemente álgebra, como lo habíamos hecho anteriormente. Las bases son distintas, porque uno está dividido en 9 y uno está dividido en 4. Entonces las puedo juntar multiplicando 9 por 4. Me quedaría un 4x más 2 al cuadrado más un 9 cruzado, términos cruzados. 4 por 9 igual a 1, dividido por 4 por 9. Y puedo desarrollar los cuadrados. Entonces me quedaría un 4x cuadrado más 4 por 4, 16x, más 2 por 2, 4, 4 por 4, 16, más 9y cuadrado, menos 6 por 9, 24, no, sí, 24, no, me equivoqué. 6 por 9, 54, 54. Menos 54, más el 9 por 9, 81. Y el 9 por 4, sería 36. Y volver a ordenar un poco los términos. 4x cuadrado, 16x, 9y cuadrado, este era con un y 54y, y sumaría al 16 más 81, le restaría 36. 16 más 81 menos 36 igual 0. Y ahí tengo la ecuación general de esta cónica. Entonces, si se dan cuenta, para terminar, una circunferencia tiene algo en particular que yo la puedo diferenciar, porque uno dice, aparecen los mismos términos. Hay un x cuadrado, hay un x, hay un y cuadrado, hay un y hay un número. Con la circunferencia, que lo había visto anteriormente, tenemos exactamente lo mismo. ¿Disculpa que te moleste una consulta? ¿Sí? ¿No se supone que ahí en la última parte donde decía el menos 3 al cuadrado y después multiplicado por el 9, no se supone que tendría que dar menos 81? Sería 3. Sí. No, pero es que fíjate que es menos 3 por menos 3. Se multiplica por sí mismo. Ya, pues. porque daría menos 9 por 9 serían menos 81, ¿no? Menos 3 por menos 3 es 9. Menos por menos más. Ya, ahí serían 9, po. Sí, y 9 por 9, 81. positivo. Sí, porque usted le puso, pero en la segunda que le puso menos 54i, ¿no se supone que tendría que dar menos 84i? O sea, menos 81i. No, lleva ahí, porque ya vamos a hacerlo. 9. No, en el número anterior Sí, al 81 que puso ahí. ahí. Esa, mira. Ahí la tengo, ¿sí o no? Esto. Entonces, me queda. Si despejo el cuadrado, me queda y cuadrado menos 6i más 9. Me queda 9i cuadrado
que está acá. 9 por 6, que habíamos dicho que es menos 54 por el menos de ahí. Y el 9 por 9, 81. Ah, ya, profesor. Ya. Volviendo a la circunferencia, tenemos exactamente la misma ecuación. Ya tenemos el mismo, si nosotros despejamos, tenemos lo mismo, tenemos x, teníamos y, acá está. Ahí, tenemos x cuadrado, x y cuadrado, y. Entonces, ¿cómo yo puedo saber a simple vista? Con solamente ver si va a ser una elipse o una circunferencia hasta ahora. Y para eso hay un secreto. El secreto es el siguiente. La circunferencia, a diferencia de la elipse, el término del x cuadrado y el y cuadrado, las circunferencias son exactamente el mismo número. El que acompaña acá, si acá hay un 5, acá hay un 5. Más todo el resto, 6x más 7y más un 81, pongamos. Si este número es igual a ese, es una circunferencia, sí o sí. Sí o sí va a dar circunferencia. Mientras, en este caso, fíjense, el 4 y el 9 no son iguales. Si yo tengo que este número es distinto a este número, pero los dos son del mismo signo, los dos positivos, los dos negativos, entonces estoy con una elipse. Es una forma de visualizarlo inmediatamente. Si yo en las pruebas o en una tarea les digo, miren, tienen esta ecuación, 3x cuadrado más 6y más 7y cuadrado más 3x más 5 igual 0. Yo les digo, vean qué figura es y dibújenla. Inmediatamente, como el que acompaña al x cuadrado y el que acompaña al y cuadrado son distintos, va a dar una elipse. Sí o sí. Mientras que si yo le hubiera dicho 4x cuadrado más 6x más, no sé, 4y cuadrado menos 6y más 5 igual 0, esto inmediatamente es una circunferencia. Porque el x cuadrado y el y cuadrado tienen exactamente el mismo número. Y uno puede aplicar exactamente lo que habíamos dicho ahora. Ahora, con que yo ya sé qué figura es, por lo menos puedo saber cómo ordenarla. Para la clase de mañana vamos a ver los otros dos casos, que son la parábola y la hipérbola. ¿Ya? Entonces lo vemos mañana. Y cuando mañana se termine la clase, yo les mando inmediatamente la prueba, o se los mando al principio de la clase. Pero prefiero mandársela al final de la clase para que no estén preocupados del correo y sí de la clase. ¿Ya? Recuerden que esto está siendo grabado y se va a subir en un rato más al YouTube.